Hoy es 23 de abril, pero de 1559. Estamos en una casa de Barcarrota. Y estos libros, que van ustedes a ver, son muy peligrosos. Están prohibidos por la Santa Inquisición. Y si la Inquisición se daba cuenta de que el dueño los tenía, terminaría quemado en la hoguera. Por eso, dentro de unos días, el dueño va a decidir tapiarlos detrás de una pared. Y allí van a dormir durante más de 400 años. ¿Quién es el dueño? Lo descubriremos en unos minutos. La historia de la biblioteca de Barcarrota parece un guión de película. Este conjunto de libros y documentos del siglo XVI aparecieron escondidos en la pared de una casa en los años 90. ¿Quién era el dueño de estos libros prohibidos por la Inquisición? ¿Los escondió para salvar su vida? Pedro Martín y Juan Manuel González tienen las respuestas a la enigmática historia de la biblioteca de Barcarrota. Bueno, pues hoy es el día del libro, hoy es San Jorge y San Jordi. Y decir que tenemos la suerte de tener una historia maravillosa, que ya hemos hecho una pequeña introducción, pero hay mucho más que contar. Y para contarla tenemos aquí a los mejores prescriptores para contarla. Por un lado tenemos a Pedro Martín Baños, el doctor en Filología Hispánica y profesor del Instituto Carolina Coronado de Almendralejo. Muchas gracias por haber venido a estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos a Juan Manuel González Antúnez, que él es el director de la Biblioteca Francisco de Peñaranda de Barcarrota. Muy buenas muchas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Sara. A ver, vamos a hablar de unos libros que fueron, bueno, que siguen siendo muy importantes para la historia de Extremadura y concretamente para Barcarrota. Pero vamos a empezar por el principio. Yo he contado una historia y yo quiero que la contéis vosotros y bien. El tema es que, ¿cuándo se encuentran estos libros? ¿Y dónde? El contexto. Bueno, pues por ejemplo, empiezo yo. En 1992, haciendo unas obras de reforma de una casa, una pareja que se iba a casar, pues le dice la madre, mira, haceros el piso aquí arriba y oye, y fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que arriba había un doblado, y había que tirarlo. Dentro de ese doblado había una pared gigantesca. Cuando empezaron a picarla para tirarla, vieron que el pico se quedó cogido, se quedó clavado. ¿Y qué pasa? Pues que cuando vieron que contenía ese pico donde se había quedado clavado, vieron que había una serie de libros que venían directamente de la Edad Media, con más de 400 años. Y ahí empieza la historia. Claro, ahí empieza la historia porque para que esos libros estén ahí dentro, alguien los ha tenido que esconder previamente. Decir que actualmente esos libros, los originales, están en la Biblioteca de Extremadura, que está en Badajoz. Y aquí tenemos unas, podemos decir, réplicas. Sí. Una réplica. ¿Y cuál es el libro donde el pico se queda clavado? ¿Cuál es de ellos? Pues mira, lo voy a coger para enseñároslo. Es el Alboraique, que digamos que el Alburac, o era la montura que iba a llevar a Mahoma desde aquí al séptimo cielo, fue atravesada por este pico y claro, ¿qué pasó? Pues que le hizo pues un daño considerable. Efectivamente, lo atravesó. Lo atravesó y casi acaba con él. Pues este libro, el Alboraique, fue el primero que dio lugar a esta historia, que luego daría lugar, pues, cuando una vez que metieron la mano a todo el conjunto conocido como Biblioteca de Barcarrota, que en total son 10 libros, un manuscrito y un amuleto mágico. Un amuleto. Sí. Un amuleto, el amuleto es Aquí este lo de aquí. tenemos. Mira, Sara, cógelo. Aquí está el amuleto que se ha encontrado y que gracias a este amuleto, Pedro ha podido llegar o identificar quién era el dueño de todo este tesoro escondido. Cuéntanos. Pues yo llegué al asunto este de la Biblioteca de Barcarrota precisamente hace unos 3 años
y precisamente a través del amuleto, porque el amuleto es, para que la gente lo entienda, se doblaba. Esto de aquí es una réplica, claro, un facsímil. Esto se doblaba, es de papel, el original, y se llevaba al cuello en una bolsita. La idea era que ese tipo de textos que se escribían ahí, hay una cruz, un pentáculo mágico, servía como de protección, como quien lleva un crucifijo o quien lleva una pulsera que le da suerte, ¿no? Pero lo curioso del amuleto, porque ese tipo de piezas existen en Europa, hay muchas, lo curioso del amuleto es que tiene una inscripción en el anillo exterior, hay un nombre detrás. Enséñalo. Hay un nombre. Es una réplica. Esta es la réplica, sí. Entonces, en la parte lo que es... Tiene un anverso y un reverso. Esta es solo una fotocopia, digamos, por esta cara, pero por el otro lado también tiene una dedicatoria, una fecha, está fechado en 1551 en Roma. Pero en el anillo exterior aparece el nombre de un portugués. Dice Fernão Brandão, portugués de Évora, señor de San Mansos. San Mansos es una pequeña localidad al sur de Évora, precisamente, y un título de nobleza. Entonces, aunque se conocía el amuleto perfectamente desde hacía, desde que la biblioteca fue descubierta, digamos que nadie había tirado de ese hilo, y yo tuve la suerte de encontrar unos documentos que podían estar relacionados y tiré del hilo. Y al tirar del hilo empecé a montar una hipótesis sobre quién pudo haber sido este hombre. Fíjate, una hipótesis que al final las investigaciones lleva su trabajo, pero parecía que era de una familia muy conocida en Portugal. Sí. O sea, que lo que has estudiado es muy fiable, porque es verdad que no era una persona desconocida, era una familia conocida. Sí, si llega a ser alguien desconocido habría sido muy difícil dar con él. Pero... ¿Qué encuentras en él? ¿Por qué guarda, esconde estos libros? Bueno, pues aquí hay dos partes, digamos. La primera parte es quién es este personaje, por qué llega a Barcarrota, por qué se establece en Barcarrota, y luego la segunda parte es por qué oculta los libros. La primera parte es que él venía huyendo ya de una denuncia inquisitorial en Portugal. Es lo que yo encontré, lo primero con lo que me topé fue unos papeles en los que un personaje del mismo nombre era denunciado por un criado por varios comportamientos irreligiosos, en fin, no guardaba los preceptos, tenía varias fincas, se iba a jugar a la pelota en lugar de ir a misa, cosa que en aquella época era comprometido. El criado estaba escandalizado y además la denuncia era por lo que en esa época se llamaba sodomía, es decir, homosexualidad. Este personaje salió huyendo de Portugal por denuncias que incluían la homosexualidad. Y uno de los libros, que fue lo que a mí, digamos, aparte de la coincidencia del nombre, lo que me llamó más la atención, es que uno de los libros que había sido emparedado es un libro de carácter homosexual, un libro muy divertido, por otra parte, es un diálogo donde varios personajes cuentan sus aventuras de todo tipo, con un lenguaje muy libre que sorprendería... Para la época, ¿no? Para la época totalmente libre, está traducido y se puede leer por si alguien tiene interés. ¿Se llama? Se titula La Cazzaria, está en italiano, y cazzo en italiano es para que la gente lo entienda, el órgano genital masculino, pero dicho a lo bestia. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es el de...? Este sí, es un manuscrito. Esta es la pieza, la copia más antigua de este libro. Se conocen otras copias, pero al descubrirse esta se dieron cuenta de que era el ejemplar más antiguo. Era un tipo de libro que solo circulaba de manera clandestina. Es evidente que estaba en manos de muy pocas personas y que tenían que pertenecer a ese círculo de homosexuales del siglo XVI, ¿no? ¿Y por qué se viene la Inquisición en Portugal? Durante más de 2 décadas estuvo persiguiendo la homosexualidad. Entiendo que él viene a España, bueno, a Castilla, sí, en esa época, viene a refugiarse. ¿Por qué Barcarrota? Sí, ¿En qué situación estaba Castilla en ese momento? Esa era la segunda parte. Sabemos que fue a Roma, porque la nómina está fechada en Roma. En las denuncias ya se decía que había estado en Roma, era una persona como hemos dicho antes, de una familia bastante importante, muy bien situada, acomodada, con unas rentas impresionantes, ¿no? Yo he encontrado papeles de cómo arrienda tierras y la lista de tierras es enorme. O sea, una persona muy bien situada con mucho dinero. Entonces, después de Roma,
vuelve, pero en Portugal estaban persiguiendo la homosexualidad de una manera además bastante incisiva, ¿no? Y mi sospecha, que además estoy confirmando con más documentos que no he recogido en el libro, es que se queda en bancarrota porque la bancarrota está en la frontera. Es decir, él busca la manera de estar cerca de sus posesiones, de poder tener procuradores, de poder... Incluso he descubierto que hizo alguna incursión en algún momento puntual, ir, cargarse de monedas... Cobrar las tierras... Y volver. Entonces, la hipótesis es que se mantiene en bancarrota pues para controlar su hacienda. Bancarrota estaba en aquella época mucho más cerca todavía de la frontera que ahora, de Portugal, y aún así pues sigue estando muy cerca de Évora, que es de donde él es. Y cuando él está en bancarrota, pues desde el lado castellano, Castilla nunca llegó a perseguir la homosexualidad por parte de la Inquisición, era un delito también, pero la Inquisición no metió mano ahí. Pero él se estableció en Castilla, digamos que en el peor momento posible, porque en Castilla hay un pico de persecución de, fundamentalmente, libros prohibidos. Los luteranos, los conversos, cualquiera que tenía libros prohibidos, varios de estos libros son libros sospechosos, muy sospechosos. Y en ese momento, pues él, que tiene ya una denuncia previa, prefiere no arriesgarse y decide emparedarlo. Emparedarlo. Claro, en el momento en el que se encuentran, que parece que estamos hablando de que se encontraron hace muchos años, o sea, ya habíamos nacido todos los que estábamos aquí en el 92. Cuando se encuentran, ¿se dan cuenta de la importancia en sí de los libros? Bueno, Sara, en un primer momento, pues no. Están centrados en otras cosas, en hacerse su casa, en casarse, y apartan los libros, se cuenta que en una caja de zapatos, hasta que unos años después deciden, bueno, ver qué valor tiene, posibilidad de venderlo, a ver qué importancia, cuál es su importancia. Y así transcurren casi 3 años hasta que preguntan precisamente a un bibliotecario amigo de la familia. A su vez, lo consulta con otros profesionales, incluso con la Biblioteca Nacional, que no se cree en el hallazgo, que vienen a ver si eso es verdad un día de la Almudena, precisamente. Dice, bueno, pero como aquí es festivo en la Cultural de Madrid, si esto es verdad. Venga, total, que si no es, por lo menos, mira. Y cuando llega, se empiezan a mirar unos a otros, madre mía lo que hay aquí, esto es increíble, sobre todo cuando ven el Lazarillo inédito. Ahí vamos, porque es que entre esos libros estaba El Lazarillo de Tormes. Fíjate. Un libro que hemos leído todos. Bueno, a mí en el colegio me obligaron a leérmelo. O sea, creo que todos nos hemos leído El Lazarillo de Tormes. 1554, Medina del Campo, y aparece una edición inédita. Hasta entonces se conocía la de Burgos, la de Amberes, la de Alcalá de Henares, y aparece esta súper desconocida. Todos muy incrédulos, incluso aparece protegido por un libro de coro, es decir, los cantos en misa y demás. Y bueno, dice, este es un hallazgo único. Empieza todo a revolucionarse, empieza todo a correr, hasta que incluso la Junta de Extremadura, la Consejería de Cultura, dice, no, pero vamos a hablar con la familia, porque esto no se puede mover de Extremadura. Esto es uno de sus bienes más preciados. Y sí que tengo que decir que gracias a la familia de Toni Saavedra y Raúl, este legado, este conjunto se ha mantenido unido y lo podemos disfrutar todos los extremeños. Fíjate que dice, hablamos del Lazarillo de Tormes, que estaba diciendo que era un libro casi obligatorio ahora para cuando estudiamos, pero en su época estuvo prohibido, porque todo lo que los libros que estamos hablando, lo que encontramos, ¿por qué estaban prohibidos? ¿De qué hablaban? Todos, de alguna manera u otra, entraban en áreas sospechosas, prohibidas... Complicadas, sí, todos. Brujería... Es muy heterogénea, la biblioteca en realidad es muy diversa y es difícil incluso, en base solo a estos libros, hacer como el retrato de robot de una persona que pudiera estar interesada en todos. Todos eran libros que, digamos, se salen del pensamiento oficial, algunos por una manera, otros de otra. Por ejemplo, El Lazarillo, en aquella época era un libro que se metía mucho con la Iglesia y que olía en ciertas cosas, que olía a protestantismo, al luteranismo, que era perseguido en esa época, ¿no? Entonces, ese libro fue prohibido directamente, ese es de los que menos problemas nos da para explicarlo,
porque la Inquisición lo prohibió directamente. Se publicó un índice de libros prohibidos, que era lo que se hacía en aquella época, y todo lo que estaba registrado ahí pues era prohibido. Entonces el Lazarillo entró en el índice precisamente por el tufillo que tenía al libro sospechoso, crítico con la sociedad, con la Iglesia. El resto de los libros, por un motivo u otro, también. Por ejemplo, hay varios que tocan áreas relacionadas con la superstición, con la magia. Brujería. Quizá es fácil caer en la caricatura y decir que este era un brujo. Ese tipo de contenidos interesaban a muchas personas, ¿no? Y la cosa es que estaban fuera del pensamiento oficial. Pero, por ejemplo, pues había obispos, había profesores de universidad que estaban interesados por este tipo de... Estoy viendo, por ejemplo, un libro de quiromancia que está aquí en la mesa. Este que vemos aquí es otro de los libros que se encontró. La quiromancia, es decir, la lectura de las rayas de la mano para determinar el futuro, era un tipo de contenido que interesaba a mucha gente diversa. Lo que pasa es que a la Iglesia no le interesaba promocionar ese conocimiento, digamos, alternativo que escapaba... Ahí lo estamos viendo, claro, mira, sí. Lo podéis enseñar, ahí lo están. Déjalo ahí que ya te están pillando, ahí, estupendo. Perfecto. Llenos de dibujos, donde se podía aprender a la lectura de manos. Tiene una lectura incluso sexual, porque en muy pocos libros en aquella época podía uno obtener información sobre comportamientos relacionados con el sexo, y los libros de quiromancia lo tenían. Es decir, en los libros de quiromancia aparecen todo a través de las rayas, pero aparecen enfermedades venéreas, comportamientos desviados de todo tipo, incluida la homosexualidad, pero también la bigamia, el incesto, etcétera, etcétera. Es decir que, como digo, ese libro podía interesar por muchos motivos, pero siempre al margen de lo oficial. Incluso expulsar expulsar el demonio del cuerpo, arrancarlo del alma. Otro libro de exorcismos. Sacarlo. El exorcismo, por ejemplo, nunca estuvo prohibido, porque el exorcismo lo practicaba la Iglesia. La Iglesia, efectivamente, eso iba a decir. decir. Lo promovía la Iglesia, pero claro, un libro de exorcismos en manos de un laico, ahí ya... ¿Quieres que te cuente una curiosidad, Sara? Venga, a ver. Incluso ahí hay un libro que habla sobre el voto de tinieblas, que eran unas chicas jóvenes que, vistiendo hábitos de monjas sin serlo, se hacían emparedar en una habitación pegada a las iglesias, que una vez que entraba se tapiaba la salida y las pobres se quedaban ahí como una penitencia, un acercamiento hacia Dios. ¡Madre mía! Y ella es además uno de los más raros, que la Iglesia los hizo desaparecer todos menos este. Y solo tenemos este. Solamente existe este en el mundo, y porque estuvo... Claro, además es un ejemplar en portugués. Sí. Circuló también en castellano, pero todos los ejemplares en castellano desaparecieron. Era ¿Por qué? Porque entró en el índice de libros prohibidos. Una práctica tan aberrante que incluso la Iglesia Católica tuvo que prohibir ya en el siglo XVII, aunque hay constancia de algunas emparedadas en el siglo XVIII y demás. Incluso las tapiaban vivas. Sí. Era de 2 por 2, donde dormían en el suelo, tenían un pequeño altar, una vela y una silla. Y se consideraban chicas, mujeres santas, dedicadas a Dios. Imponían las manos. Y el libro en realidad no es que cuente una historia escabrosa ni nada, toma como punto de partida una chica emparedada, pero claro, lo supersticioso del libro, lo que la Iglesia considera supersticioso del libro, es que se le aparece a esta emparedada nada menos que Jesucristo en persona, para hablarle del número de llagas que tiene en el cuerpo y para dictarle una oración. Si esa oración se reza con un rito determinado, entonces ese librito provocaría beneficio en quien lo tuviera, en quien lo rezara. O incluso es tan pequeñito porque la gente era analfabeta en su mayor parte, y está hecho así para poder llevarlo en el bolsillo, es decir, como una especie de amuleto, de talismán también. Es la razón por la que la Iglesia no quería que este tipo de cosas circularan, porque para ellos promovían la superstición. De todas formas, Sara, porque la gente que esté en casa ahora dirá, por favor, necesito verlo. Aunque los originales están en la Biblioteca de Extremadura, los facsímiles los pueden venir a ver a la Biblioteca Municipal de Barcarrota. Eso iba a decir. La Biblioteca Municipal de Barcarrota hace visitas guiadas. Las haces tú también, ¿no? Claro, porque es que él te lo cuenta como un cuento, lo hace atractivo, y creo que tienes un montón de visitas que han venido. ¿Aumentó el número de visitas
después de descubrir los libros? Por supuesto, los curiosos son muchos y todo eso había que canalizarlo de alguna forma. Desde la biblioteca se ofertaron visitas guiadas literarias dentro de unas rutas literarias, pero tuvimos que ir más allá, a través de los voluntarios de Barcarrota, que hace actores amateurs. Nos juntamos una noche en verano, bueno, allí seremos unas 200 personas por los rincones, nos disfrazamos del ocultador, de los alumbrados. ¿Cuándo va a ser? De los inquisidores. Este año toca el día 2 de agosto y es una experiencia, y la última vez nos visitaron bastante más de 1000 personas. ¡Ostras! Sí, o sea, alucinante. Apuntamos la fecha y también apuntamos que tenemos que ir a visitar la Biblioteca Municipal de Barcarrota y también todo lo que nos han contado, aunque yo sé que Pedro sigue investigando sobre Fernao. Fernao Brandao, sí. Ha vuelto a ir a Évora. ¿Vas a seguir yendo? Porque... Sigo yendo porque tengo un hilo del que tirar y los investigadores somos así y tiramos de él. Pues nada, él también tiene este libro maravilloso que habla de todo lo que hemos hablado en este ratito que se nos ha hecho súper corto. Se llama La Biblioteca Oculta de Barcarrota y el hidalgo portugués Fernao Brandao. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, sí. Pues nada, ha sido un placer teneros, Juanma y Pedro. Igualmente. Siempre que haya actualizaciones, aquí tendréis vuestro sitio para que nos contéis cómo va todo esto, que nos ha parecido apasionante. Ojalá alguien nos vea y lo haga serie o peli, ¿no? ¿O qué? Claro, es lo mínimo. Claro que muchas gracias, Juanma, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.